Bueno, vamos entonces con el tema, vamos a ir a un primer cita bíblica, donde sabiendo, ya les había dicho, algunos acabaron de entrar, el tema es perdono, pero no olvido. Entonces vamos a ver qué habla el Señor acerca del perdón. Vamos a ir a Mateo capítulo 18 y en el versículo desde el 21 hasta el 35. Entonces vamos a ver esta historia que muchos de nosotros a veces la pasamos de largo y se llama la parábola del deudor que no perdona. Dice así, hola Andrés, también estás por aquí ya, saludos para ti también, bendiciones para todos. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? O sea, alguien que me hace daño. Se acercó Pedro y le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Cuántas veces lo debo perdonar? Y entonces Pedro la tiró larga y dijo, cierto que hasta 7 veces, Señor. O sea, él tiró un margen grande. Y dice Jesús, les voy a leer, estoy leyendo traducción viviente, vamos a leerlo en RVA, Reina Valera, para que de pronto algunos que no la tengan también lo puedan leer ahí. Entonces dice, el 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Estamos? Entonces, dice en el 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante, pongan mucho cuidado ahí, él dice, es una parábola diciendo que el reino de los cielos que vemos y que nos espera es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era una cantidad impagable. Matemáticamente son demasiados años de trabajo, en los cuales así usted trabaje toda su vida, por unos 200 años más o menos, usted no pagaría la deuda. ¿Y quién vive todo ese tiempo? O sea, era una deuda impagable. Dice el 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. O sea, lo iban a vender incluso como esclavo a este hombre que no había podido y no podía pagar esos 10,000 talentos. Iban a vender su esposa, iban a vender sus hijos y a él mismo, y aún así no podía pagar esa deuda. Dice el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces vamos a graficarlo. Este hombre llama a su siervo, se lo presentan, se lo traen, le dicen al rey, este tipo te debe 10,000 talentos, no tiene con qué pagar, entonces lo vamos a vender a su esposa y sus hijos como esclavos y con ese dinero algo recuperarás, pero no te va a poder pagar. Entonces él suplica, se arrodilla, le suplica al rey y el rey se conmovió, se movió a misericordia, dice que lo soltó y le perdonó la deuda. El 28 dice, pero saliendo aquel siervo, aquel a quien le habían perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios sería el sueldo. El sueldo en ese momento era un denario al día. Si hablamos de 100 denarios, estamos hablando aproximadamente de 3 meses de salario. Entonces dice que se encontró con él que le debía 100 denarios y cogiéndolo de él, haciéndole, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que él hizo con el Señor, con el rey a quien le debía, este hombre quien le debía 100 denarios, hizo lo mismo con él. Y dice, mas él no quiso, versículo 30, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Yo sé que es uno de los temas donde la mayoría de los cristianos dice, no, yo hago de todo, yo oro, yo hago lo que sea, pero perdonar al que me hizo daño, no. Y yo te quiero decir esta noche, si tú no perdonas a quien te hizo daño, Dios tampoco te va a perdonar. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y ha exigido y ha pedido que hagamos lo que Él también y lo que Él mismo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no perdonas, cuando tú dices que perdonas pero no olvidas, ¿qué sucede en ese momento? Empieza en tu corazón a surgir algo que se llama amargura. Y la amargura, como vamos a ver, es la raíz de muchos males, de muchas situaciones que puede haber en tu vida. Vamos a ir un momentico a Proverbios 19:11 y dice un proverbio muy especial que nos dice que hay algo grande que nosotros podemos hacer en él. Y dice así, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Te lo voy a leer en Nueva Versión Internacional también, que dice el versículo 11. Dice acá, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Traducción viviente, el hombre, dice el 11, aquí nos vamos aquí, dice, es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Dios quiere que nosotros perdonemos todas las ofensas. Es más, cuando tú oras y la oración que Jesús mismo enseñó, cuando enseñó el Padre Nuestro, dijo, Padre, perdona nuestras ofensas, perdona mis ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, tú mismo le estás dando la orden a Dios de que si tú no perdonas a alguien, que Él tampoco te perdone. Porque mira el sentido como es la oración. Perdona mis deudas como yo perdono a los que me deben o a los que me ofenden. De una vez estamos sin saber condenándonos a nosotros mismos, porque si declaramos que Él nos perdone como nosotros perdonamos, le estamos dando todo el derecho y se cumple obviamente su palabra para hacer eso. Yo te digo algo, ¿te han herido? Sí, te han herido. ¿Te han hecho daño? Te han hecho daño y nos han hecho daño, pero sigues recordando y no puedes perdonar. Sigues sufriendo, sigues dándole vueltas. Esa persona o ese episodio, normalmente odiamos o no perdonamos a alguien, no a algo. Usted se tropieza con una silla y usted no está trasnochado por la noche diciendo mañana me desquito de esa silla. No, pero si es una persona, usted hasta se trasnocha y no puede dormir por eso. Y dice, hay algo, hay un dolor profundo, hay algo en lo profundo de tu corazón que no te permite perdonar. Y yo creo que ahora, en este momento, el Espíritu Santo, yo sé que está empezando a poner en tu mente, en tu corazón, esos episodios que tal vez fueron muy traumáticos, muy dolorosos, que no has podido salir, que no has podido perdonar, que has intentado en tu propia fuerza, pero no has podido. Y dice, y esto se llama, no tiene otro nombre que amargura. La amargura es algo que es como es comparado a la maleza, es comparado a esa hierba mala que sale en los jardines o en los cultivos, que por más que la podes, por más que la cortas, tú podas el jardín, podas las matas, la maleza no se ve porque la recortaste muy bien, pero a los días vuelve y sale y ahoga y le quita incluso hasta el alimento a la buena semilla que Dios quiere sembrar. Recuerda que tú y yo somos tierra y que nuestro corazón es tierra y debe ser buena tierra. Entonces, cuando hay raíces de amargura que no has permitido que Dios, el Padre, las arranque y que no le has dado entrada porque sigues atado, amarrado a esa esclavitud, a ese sentimiento, no vas a poder crecer en Dios, no vas a poder que tu semilla crezca, porque esos mismos cordones, esa misma maleza ahogan la semilla. Y por eso surge la pregunta, bueno, ¿yo por qué no crezco espiritualmente? ¿Cómo vas a crecer, cómo vas a dar fruto si esas raíces de amargura están amarrando, están sofocando la semilla de la palabra que Dios ha plantado en tu corazón o que planta cada momento, y cuando empieza a crecer es ahogada por esa maleza?
Entonces vamos a ir a Hebreos 12, del 14 al 15, y dice lo siguiente. Hebreos 14, 12 del 14 al 15. Dice de la siguiente manera, 14 al 15. Dice, traten de vivir en paz. Voy a Reina Valera otra vez. Dice así. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué debemos seguir? Muy bien, la paz con todo el mundo. Ahí nos dice, sigue la paz con los que te miran bonito y los que te han hecho el bien. Ahí dice, seguid la paz con todos. Y todos son todos. Dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, mucha gente podrá ir a la presencia de Dios en el cielo, pero aún no podrá ver al Señor. ¿Por qué? Porque sin santidad, si tú desde aquí mismo no dejas que Él pula tu vida y empieza en ese proceso de santificación, no vas a poder ver a Dios de cerca, ni siquiera su resplandor directamente, porque te consumirías, no soportarías su presencia. Y dice acá entonces en el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno, mire lo que dice ahí, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tú y yo hemos dicho, y mucha gente dice, no, es que yo estoy cubierto por la gracia de Dios. Es que la gracia de Dios está sobre mí. Es que soy salvo por gracia. Pero mira, si tú lees bien, hay un punto y coma que de cierta forma está ampliando lo que dice en la parte anterior. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura trabaja bajo tierra. La amargura no es tan evidente como la desobediencia o la ira. La ira hace su pataleta y entonces tú sabes que esa persona tiene ira. Es desobediente, hace desobediencia y de frente ofende a Dios y ofende a cualquiera. Pero cuando hay amargura, va como bajo la tierra, muy escondida, y cuando brota, el estrago que hace es bastante grande. Entonces, quiero que vamos mirando, porque cuando tú dejas que esa raíz de amargura brote, produce una cosecha de mucho dolor. Y en tu vida, ese dolor que has venido sufriendo, esa amargura que empezó como un dolor, como un resentimiento pequeño, como un dolorcito porque perdonaste, pero no olvidaste, no le entregaste a Dios. Y eso produce una cosecha de dolor que termina afectando a todo el mundo, a tu entorno, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Influye incluso hasta tu trabajo. Y mira, solo Dios puede sacar esa raíz. Pero si tú le permites meter su mano y entender por su palabra que cuando Él ya te perdonó algo muy grande, porque nuestros pecados no los perdonaba sino la misma sangre de Jesús. Tú y yo no teníamos con qué pagar nuestra salvación. Tú y yo no teníamos con qué pagar esa redención que Cristo nos dio a través de la cruz. Pero entonces ahora tú vas donde alguien que te hizo algo, por pequeño que sea o por grande que sea, y realmente tú no eres capaz de perdonarlo y se las quieres cobrar todas. Pero ¿sabes qué? Como decía Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo escupieron, lo latigaron, se burlaron de él, lo abofetearon, lo humillaron hasta más no poder. Y él finalmente los miraba con amor y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que soltar a aquellas personas, aquellas situaciones que nos hicieron amargar nuestra vida, que sí nos hicieron daño, sí nos hicieron dolor. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú serías capaz de cambiar el dolor que te hicieron y subirte a la cruz y que Jesús se baje a sufrir lo que tú sufriste? Creo que nadie soportaría, ni se atrevería siquiera a pensar en igualarse al sufrimiento que Jesús tuvo. Y Él ya pagó tu precio. Él pagó con su sangre, Él pagó por ti. Y no es tiempo para que tú estés aún amarrada, cobrando. Tal vez alguien abusó de ti. Tal vez alguien te traicionó, hombre o mujer.
pudieron haberte dejado en la calle, pudieron haber tus propios hijos, tu propia familia. Pero ¿cuál es nuestra labor? Hacer lo que Dios hizo con nosotros, perdonarlos. Porque nosotros no somos jueces, nosotros no somos quien podemos cobrarle al mundo y a la gente, porque ese es el único y exclusivo papel de Dios. Mira, cuando tú juzgas a alguien, cuando tú señalas a alguien y lo condenas, te estás sentando en el trono de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Dios nos dijo, amad los unos a los otros, y si tenemos que perdonar, no es solamente hasta 7 veces, sino 70 veces 7, y es en un día. Entonces siempre tenemos que perdonar. Yo quiero que vamos a Efesios 4:3, para que vamos un poquito ahondando en este punto, que yo sé que no es fácil, pero si tú eres capaz de dar ese paso, de entregarle a Dios, te vas a dar cuenta del crecimiento que vas a tener a nivel espiritual y en todas tus áreas. Efesios 4:3 dice así. Dice, solícitos, dame un segundo que aquí creo que este versículo no anoté el correcto. Dice, quitad de vosotros toda amargura. Dame un segundo, por favor. Quitad de vosotros toda amargura. Que creo que anoté otro. Y ese no era. Efesios es 4:3, no, es 4:30. Ah, sí está, pero lo estaba viendo mal. Efesios 4:31, me disculpan. Un momentico. 4:31, vamos a ver lo que dice. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice Dios que nosotros tenemos que trabajar en quitar de nosotros todo ese tipo de cosas. Y empieza por la amargura. ¿Por qué? Porque es que la amargura empieza como amargura, empieza como un dolorcito pequeño por allá en el fondo del corazón, en el estómago, pero a medida que él va creciendo, empieza a salir el enojo, empieza a salir la ira, luego tú empiezas a planear, a planificar, a contar y a desahogarte con todo el mundo, decir, mira lo que me hicieron, buscando que haya otras personas que estén aliadas contigo y puedas tú seguir justificando esa razón de odiar a alguien. Si tú vas y le hablas a la vecina y le dices, mira, es que lo que me hizo lo que me hizo aquel, te van a decir, mija, hágale lo mismo, venga, se desquite, se va, yo le ayudo. Pero si tú hablas, consultas con alguien que te va a dirigir de parte de Dios, te va a llevar a que tienes que perdonar, porque Dios mismo lo decía. Pablo lo hablaba a los Efesios, decía que se quitara amargura, enojo, gritería. ¿Cuántas veces en tu misma casa, tu misma familia, estás impactando y aporreando a tus hijos? Esposa, estás dañando a tu esposo porque esa amargura que traías o que traes está haciendo que lo trates sin amor, como si tuviera la culpa de todo. Tratas a tus hijos de cualquier forma, los gritas, siempre estás respondiendo con 4 piedras en la mano. No se te puede hablar, no se te puede decir nada, porque esa raíz de amargura opaca y daña toda esa cosecha espiritual que Dios siembra día tras día a través de la palabra, y te haces infructuosa, no puedes crecer, vas a terminar teniendo el deseo de hacerle daño a alguien, porque la amargura es peligrosa, porque estas cosas nos hieren, nos descarrilan del camino de Dios, nos sacan de esa senda, nos roban el gozo, te dañan el crecimiento espiritual, nos roban el fruto del Espíritu. Por eso no hay amor, por eso no hay paz, por eso no hay paciencia, no hay benignidad, no hay bondad. La fe se acaba, la mansedumbre se escapa, porque siempre estás exaltado, no hay forma de estar calmado. Entonces se atrofia todo lo espiritual en tu vida. Y mira, hay una forma donde yo quiero ayudarte a que detectes si en tu vida hay raíces de amargura. Y yo creo que cada uno de indiferente forma o de indistintamente tiene alguna raíz, alguna amargura que le hace mella en su corazón. Si tú eres de las personas, voy a anunciar 3 cositas que sirven para identificar si en nosotros hay raíces de amargura. Una de ellas es que repites la cinta.
Cuando te acuestas, estás en cualquier lugar, en cualquier momento te llega el pensamiento, recuerdas la situación que viviste, recuerdas cómo te trataron, cómo te hablaron, qué fue lo que te dijeron, recuerdas cómo hicieron contigo, de qué manera te dañaron. Ese repetir de la cinta, ese repetir del corazón, ese dolor que vuelve a ver, es una raíz de amargura. Segundo, si tu boca está fuera de control, hay ira, hay gritería, hay maledicencia, y finalmente la malicia es cuando ya planeas hacerle daño a alguna persona, cuando siempre estás tratando de tirar la espina, de tirar la amargura, porque la amargura quiere compartirse, la amargura quiere dañar no solo a la persona que tiene ese dolor, que tiene esa falta de perdón, esa herida sin sanar, sino que quiere dañar a otros, porque eso es lo que Satanás quiere hacer. Vamos a ir a Romanos 3:14, y dice en Romanos capítulo 3:14, dice así: su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Has conocido a alguien o aún en tu mismo caso que estás o que llegan momentos o personas que maldicen todo el tiempo? Que todo el tiempo están maldiciendo, renegando, por si hace frío reniegan, si hace calor reniegan, si hay plata reniegan, si no hay reniegan. O sea, que cualquier forma de manifestación de la vida para ellos es de una total amargura. Dice, sus pies, en el 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, su boca está llena de maldición y de amargura. Pierdes la calma fácilmente. Ese es del segundo punto, de que tu boca está fuera de control. Criticas todo lo que aparece. Siempre tienes que estar diciendo algo malo de alguien, así sea bueno, así esa persona no tenga ningún problema. Estás buscándole un detalle para criticarlo. Ahí es donde se aplica de tu boca está fuera de control. Dice amargura, maldición, pierdes la calma, hay crítica, eres una persona respondona, que siempre que te dicen algo, así sea de buena forma, estás contestando a la defensiva. No te pueden ni siquiera saludar porque te saludan y ya estás contestando de mala forma. ¿Te has vuelto una persona grosera o eres una persona grosera? Aún tus hijos, cuando se acercan a preguntarte algo, aun cuando se acercan a ti para hacer algo de esto, tienes que estar pendiente, tienes que estar atento, porque si en ti se están presentando estas situaciones, hay raíces de amargura en tu corazón. Y si hay amargura, hay falta de perdón, y si hay falta de perdón, Dios no puede perdonarte. Mire, puedes hacer las oraciones que quieras, te puedes arrodillar en granos de maíz, te puedes caminar en rodillas hasta Girardota, donde quieras, haciendo sacrificios. Puedes lacerar tu cuerpo, pero si tu corazón está odiando, que es lo contrario a amar, no estás amando, no hay nada que hacer ahí. La única es entregarle a Dios. Otro tip donde podemos darnos cuenta, el tercero y último, aunque hay más, pero para darlos de forma general: estás enfermo, es otra alarma. La amargura siempre ataca el sistema inmune. Usted se da cuenta que muchas personas amargadas les dictaminan los cánceres más agresivos, porque su cuerpo responde a la amargura, se acidifica y está expuesto a ser atacado por muchos virus. El sistema inmune se deprime, se baja y quedas expuesto a enfermedades por el mismo odio y el resentimiento y las heridas de tu corazón. Presión alta. La mayoría de las personas que sufren presión alta, porque son gordos, flacos, adultos, jóvenes, es porque también hay influencia de esa amargura y ese dolor, que hay una descompensación hormonal. Frecuentemente tienen muchas veces problemas cardíacos, mueren fácilmente de ataques al corazón debido a esa amargura. Entonces, estamos expuestos en este tiempo y siempre en toda la vida a la falta de perdón, a la falta de tener misericordia, de poder pensar, y como lo dice Santiago 2:13, vamos a ver qué dice Santiago 2:13, dice así, Santiago 2:13, dice,
Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a verlo en versión traducción viviente. El 12 dice, entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Pero entonces si nosotros no tenemos misericordia, Dios tampoco va a tener misericordia de nosotros. No nos podemos creer los buenos, los santos, porque solo con odiar estamos haciendo mal. Vamos a ver a Hechos 8:23. En Hechos 8:23 tiene otro versículo. Y dice en Hechos 8:23, dice así. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si de pronto hay alguna falla en la transmisión, igual el video se graba internamente, ahorita lo subimos a la plataforma y no tendremos ningún problema, ¿listo? Si de pronto ahí se está frenando algo, el internet está un poco lento. Entonces dice el 23, porque en hiel de amargura, ¿qué es la hiel? ¿Alguna vez ha probado hiel cuando en el hígado le dejan esa vesícula biliar ahí y se riega un poco y contamina todo y todo sabe amargo? Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cadenas de iniquidad, dice otra versión dice esclavitud del pecado, otra dice profunda envidia, el pecado te tiene cautivo. No puedes dejar de hacer lo malo, el pecado te tiene encadenado. Entonces dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire, la amargura es como estar en una prisión, estar encerrado, estar dolido, sumido en una tristeza profunda. Y es lo que Dios quiere que salgamos inmediatamente de ahí. En Deuteronomio 29:18, faltan 2 versiculitos nomás. Deuteronomio 20, para que empecemos a participar. Deuteronomio 29:18. Y mira lo que dice acá, tan especial y tan duro a la vez. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Normalmente esas raíces de amargura contaminan al varón, a la mujer, a la familia, al pueblo completo. Y si tú te das cuenta, cada persona con que hables, no es sino que a veces te montes en un vehículo de servicio público, para que te des cuenta, como los hay bien, los hay también que todo es una crítica, todo es un desastre, todo hay como un dolor interno, una palabrería en cuanto al pecado. Yo hoy te invito para que seas tú entregándole a Dios, que seas tú pidiéndole a Dios, porque mira, dice la palabra que nosotros somos la tierra, nosotros somos como tierra, aunque dice también la palabra en Juan 15:1 que mi Padre es el labrador. ¿Qué hace el labrador? El labrador, no el ladrador, porque ese es otra cosa, el labrador, el que labra la tierra, es el que la despedrega, es el que hace el lagar, el que la cerca, el que prepara todo, el que arranca la raíz de la maleza, el que arranca esos cordones de otras plantas que no son las del cultivo que necesitamos. Pero solamente cuando esa tierra abre sus brazos, abre su corazón y permite que Dios pueda meter su mano y arrancar todo dolor. Pero mira, yo te quiero enseñar algo y es que tú dices, no, pero es que yo no lo odio, pero tampoco me lo trago. Ese es un famoso dicho. Yo no lo odio, sí, pero no lo puedes ver ni en pintura. Y es necesario que podamos amar en nuestro corazón y no sentir ese dolor, y que tú puedas aún en tu mente, en tu corazón, poder abrazar a esa persona en oración y decirle, te perdono. No sé si usted de pronto en este tiempo, y le recomiendo que se vea
la película La Cabaña, si no se la ha visto, pero póngale mucha atención, no se distraiga, mire cada palabra, mire cómo se habla todo acerca del amor. Este hombre que tenía un problema de perdón, un problema que no le permitía ver a Dios, que acusaba a Dios por todo. Mira, pueden haber situaciones en las cuales perdiste un hijo, perdiste un padre, pasó algo y aún estás culpando a Dios de tu desgracia. Sea como haya sido, Dios es soberano y nos dio un libre albedrío y muchas veces hemos caído en situaciones que nos han llevado a tener desgracias a veces por nuestras propias decisiones o por estar en el medio, en el lugar equivocado. Pueden haber sido situaciones, pero Dios, la maldad existe en este mundo y Satanás, quien es el que gobierna, el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, hace mucho daño, hace muchas cosas y de cierta forma Él tiene una especie de soberanía en esta tierra y causa cosas terribles. Dios se glorifica y a través de esos medios hace cosas grandes y buenas, porque Dios es especialista en volver lo malo en bueno. Este es pues el mensaje